Estamos con la serie que hemos titulado Sorpréndenos, Señor, y llegamos a la iglesia nada más esperando que Dios nos hable de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece si oramos y le pedimos a Dios que nos hable? Es la oración que hago todos los días: Señor, háblame de alguna forma. Dios habla. Quizá la mejor oración es: hazme entender lo que dices, porque Dios habla. A veces soy yo el que no entiendo tan claro, pero es Dios el que habla siempre. Señor, en el nombre de Jesús queremos suplicarte que nos hables, que siempre alguno de tus consejos, algún versículo, alguna letra de una canción o la administración misma sea tu voz para nosotros y que podamos leer aquello, Señor, que quieres decirnos. Danos un corazón humilde, enseñable y dispuesto para ti. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1. Hoy quiero hablar del tema pasión por su palabra. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, por medio de Jesús hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El autor de Hebreos categóricamente nos dice: Dios habla. Lo hizo directamente en el Antiguo Testamento, lo hizo a través de profetas, pero en los últimos tiempos ya lo hizo a través de Jesucristo y nos dejó escrita su voluntad. Ya no necesitamos andar buscando profecías, profetas, ya no necesitamos andar buscando moveres y sentires espirituales, ya no necesitamos, porque dice la Biblia que todo lo que tenía que haber sido dicho para nuestra salvación está en la palabra de Dios. Y eso nos da mucha esperanza a nosotros. Alguna vez Jesús tuvo un abandono de gente. Gente comenzó a estresarse porque lo que él predicaba no gustaba. Querían que él le hiciera cosquillitas en el oído a la gente. Y Pedro, famoso Pedro, se le acerca y le dice: Señor, dura es esa palabra, estás hablando como muy feo. Es mi traducción de Desamparadeña del 2023. Y Jesús reaccionó diciéndole a Pedro: ¿usted también quiere irse? Es que la predicación es esta, no la acomodo al gusto del oyente. Esta es la verdad, y la verdad no se acomoda, solo se predica. Pedro reaccionó de una manera brillante porque le dijo: ok, ¿a quién iremos si me voy de ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Digamos que me voy, pero ¿a dónde voy? Digamos que no vuelvo, pero ¿a dónde voy? Digamos que hay algo para cambiar a Jesús, pero ¿por qué lo cambio que me dé lo mismo que da Jesús? Es el único en esta humanidad que tiene palabras de esperanza, de salvación y de vida eterna. Recuerde que todas las demás tumbas de todos los demás que se han autodenominado dioses están con ellos dentro de la tumba. La única vacía es la de aquel que se levantó de entre los muertos y nos da la esperanza a nosotros también. Ya lo decía el escritor, pastor Wayne Partain: la Biblia tiene respuestas a todas las preguntas de la humanidad. ¿Cuál es el propósito de tu vida? La Biblia lo responde. ¿De dónde vengo y para dónde voy? Preguntas existenciales, la Biblia lo responde. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Por qué este mundo está tan lleno de maldad? La Biblia lo responde. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer el bien? ¿Cuántos dicen amén? La Biblia lo responde. ¿Qué debo hacer para encontrar pareja? La Biblia lo responde. ¿Cómo fracaso en un matrimonio? La Biblia lo responde. ¿Cómo puedo ser un buen amigo? ¿Cómo puedo ser un buen padre, una buena madre en su caso? ¿Qué es el éxito según la Biblia y cómo alcanzarlo? ¿Cómo puedo cambiar? La Biblia lo responde. ¿Por qué existe el mal y el sufrimiento? La Biblia lo responde. ¿Cómo puedo vivir de tal manera que no tenga que andarme arrepintiendo siempre? ¿Cómo puedo complacer a Dios? ¿Cómo puedo obtener su perdón? Una más. ¿Cómo puedo manejar las circunstancias adversas y eventos injustos para salir victoriosos? Y la iglesia dice, y la Biblia lo responde. ¿Sabe?
El problema no es la Biblia, ella tiene respuestas para todo. Sus principios son para todo. El problema es la pasión por buscar la Biblia. El problema no es la Biblia, es si tenemos pasión, si tuvimos y la perdimos. El problema es si nos enfriamos en el camino, porque no se trata de que usted venga solo una vez a la semana a escuchar a este servidor. Se trata de que usted se encuentre con la palabra de Dios todos los días, y eso no está ocurriendo. Hay un problema serio. A mí me gusta el café, mucho. Creo que de más de lo que debería gustarle a alguien un café. Cuando Jackie me hace un buen café, yo soy un mal tomador de café, pero me gusta mucho. Tomo con leche, más leche que café, y con azúcar. Dicen que los tomadores de café de verdad toman café fuerte, negro y sin azúcar. Eso es un remedio, eso es diurético. ¿Cómo se les ocurre? Pero yo tomo de la otra forma, le llamamos aguachacha. No sabe a café, pero uno dice que está tomando café. Qué rico es tomar un café caliente. Ya que a veces me dice en la casa: ya le serví el café, mi amor, papacito. Cosas que ella le dice a uno. Yo tal vez estoy ocupado y le digo: ya voy. A veces termino más tarde de la cuenta y ese café está o tibio o peor, frío. Y no hay nada más horrible que un café frío. Pero si hay algo más horrible, es un café frío recalentado. No sabe igual. Entonces Jackie me reclama: se lo puse hace rato. Y yo le digo: ¿para qué? Si usted sabía que las habladas de los matrimonios. Hasta que al final yo no me lo tomo. ¿Qué hacemos? Un café nuevo. Porque el recién hechito, caliente, ese sí sabe de verdad. Se lo digo y se lo aplico a su vida espiritual. Una persona que lee la Biblia es como un buen café caliente que cualquiera puede tomar de él. Pero desde el momento en que abandonamos la palabra de Dios, comenzamos a enfriarnos. Ya no solo nosotros, sino que otros tampoco pueden tomar de aquello que Dios nos está dando. Me puse a leer los salmos que me apasionan, siempre me han apasionado. Yo me comparo con David. No sé, soy pastor, la una, y que me gusta escribir canciones. Nadie las escucha porque no salen en ningún lado, pero digamos que en esas dos cosas, David, y en una tercera, David desnuda su corazón siempre. Cuenta las cosas buenas que hace y cuenta sus pecados y sus errores. En esa creo que me parezco porque a veces no tengo mucho filtro. Lo cierto es que encuentro autenticidad cuando él habla. Encuentro que cuando escribe algunos escritos, dice uno: ¿cómo me identifica? ¿Cómo me identifica? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces uno ha dicho eso: Señor, ¿dónde estás? Que no te escucho. ¿Cómo nos identifica este hombre? Y allá en el Salmo 19 hace una declaración acerca de la palabra de Dios, acerca, en este caso, del Pentateuco, de los primeros libros de la Biblia, extraordinaria. Y yo me ponía a pensar: ¿quién habla así de la Biblia en estos tiempos? Acompáñenme, por favor. Algunos versículos quiero compartirle, pero adéntrese conmigo como los leí yo. Piense, está hablando de la pasión por la Biblia. Salmo 119, 25, dice el salmista, que algunos dicen que no fue David el que lo escribió, otros sí. Pongámosle el salmista: estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Esto significa que la palabra de Dios nos da vida cuando hemos caído en sequedales de nuestro caminar. Te conté mis planes y me respondiste. Aquel que lee la palabra tendrá respuesta de Dios cuando usted y yo planeamos algo en la vida. Ahora continúa: enséñame tus decretos, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Dios dará sabiduría a aquel que lea la palabra y no entienda muchas cosas. Dios le dará comprensión, entendimiento a través de su Santo Espíritu. Dice el verso 28: lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. ¿Qué pasó ahora aquí al frente? Gente lloraba de tristeza, pero al escuchar la palabra de Dios es como ese manantial de agua que toca su vida y te refresca el alma otra vez.
Y muchos se devuelven a la silla con esperanza, aunque llegaron aquí al frente sin ella. Eso produce la palabra de Dios. Verso 30, he optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes, Señor. No dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandamientos, porque tú aumentas mi comprensión. Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Esto se me parece a los votos matrimoniales. Hay un compromiso de parte de este hombre para con Dios y para con la voluntad de Dios. Y dice: la perseguiré, buscaré tu voluntad, me deleitaré en tu voluntad. Te prometo que, mire, qué lindo encontrar gente que tenga esa pasión por aquello que le da vida. Me detengo un segundo y abro paréntesis. Hoy mucha gente tiene muchos tipos de pasiones. Usted habla con alguien que está embarazada, ¿y de qué te habla? Del bebé. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto? De hecho, cuando nace hablan de cuánto pesa y entonces un montón de cosas que hablan ustedes que yo a todo le digo, porque para uno ay, nació, qué belleza, ¿verdad? Pero todos los demás te cuentan un montón de cosas muy lindas que ocurren en el embarazo. ¿Qué habla alguien que está apasionado por el fútbol? Del fútbol. Que si fue penal, que ese árbitro, que no sé cuánto, que Saprissa tenía que haber ganado. Esas cosas, alguien apasionado de fútbol habla solo de fútbol, porque roban los partidos. Lo cierto es que de eso habla, ¿no es cierto? ¿De qué habla alguien que es político? De política. ¿De qué debería hablar alguien que es creyente? De Dios. Debería compartir, hablar, decir lo que leyó, cómo Dios le habló, la palabra que escuchó, porque eso es lo que está en su corazón. ¿De qué hablas constantemente ahí en la universidad? ¿De qué hablas en tu trabajo? ¿De qué hablas cuando te montas con el taxista? ¿O de qué habla el taxista si es cristiano? Porque el que es creyente y la palabra habita ahí, eso es lo que va a hablar. Jesús dijo: de lo que abunda en el corazón habla la boca. Así que usted bien sabe qué es lo que abunda en su corazón. Escúchese hablar y usted se dará cuenta qué es lo que abunda en el corazón. Continúo con los versículos allá el 34, que llega a un clímax extraordinario. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Clímax. Cuando alguien lee la palabra y se enamora de la verdad de Dios, en adelante vivirá para cumplir la voluntad de Dios. Vivirá para agradecer, vivirá para agradarle. Cuando yo me pregunto qué tan cerca de verdad estoy de conocer de Dios como tiene que ser, la pregunta que me hago es: ¿qué es lo que completa mi felicidad? ¿Una relación? ¿Un carro nuevo? Qué bueno esas cosas, tener todo eso. Pero si tu felicidad completa no te la da Dios, es porque posiblemente no estés buscándolo en su palabra, porque quien lo busca en su palabra experimenta un gozo completo a pesar de que nos falten muchas cosas. Cuando atiendo parejas que se van a casar, aquí quien está de novio, no la niegue, no lo niegue, levante la mano. Ya los vi. Cuando atiendo parejas antes de casarse, siempre les digo: ¿qué esperas de él? Ella dice: que me haga feliz. Y yo le dije: no se case. ¿Cómo que no me case? Es que usted no puede esperar que él te dé la felicidad que solo Dios te puede dar. Sea feliz usted, ya conociendo de Dios, amando a Dios, teniendo la plenitud de Dios, y luego de que es feliz, cásese. Y lo vuelvo a ver a él y le digo: y va para usted también. Porque nos casamos y decimos en los votos: y a partir de ahora te haré feliz. ¿Really? Por eso la gente comete tantos errores.
cásese porque usted es feliz. Si usted es infeliz soltero, se casa y será un infeliz casado. Pero si usted es feliz porque ha encontrado la felicidad en la fuente de felicidad, cásese tranquilamente, que aquel otro, cuando se cometa sus errores, a usted no le va a afectar, porque usted tiene el gozo del Señor, que es su fortaleza. Si alguno termina después del culto, no fue mi culpa, solo le aclaro. Y termina el salmista poéticamente diciendo algunas expresiones que me dan para pensar. Salmo 119, 36. Es una oración del alma. Dame entusiasmo por tus verdades, por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Cuando pienso en cosas inútiles, pienso en la gran cantidad de horas que pasamos viendo videos de TikTok, Instagram, Facebook y el otro, Twitter. Por ahí uno ve alguno, pero 4 horas, 5 horas, 7 horas que te lo grita el celular. Has estado metido en promedio 7 horas por día viendo tu celular. Dice uno, este versículo aplica: aparta mis ojos de cosas inútiles y que mis ojos se estanquen allí en tu palabra para aprender de tu voluntad. Dice el verso 39: ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Y termino en el Salmo 119, algunas cosas lindas desde el verso 40 en adelante. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Señor, concédeme tu amor inagotable, la salvación que me prometiste. Entonces podré responder a los que se burlan de mí, porque confío en tu palabra. Cierro con el verso 47. Cuánto me deleito en tus mandatos, cómo los amo. Honro y amo tus mandatos, en tus decretos medito. Habla de las verdades de Dios, de la Biblia en general, como deleite, amor. Habla, honra. Y es que tiene sentido. Uno ama aquello que le hace bien. Y la Biblia es verdad transformadora para aquel que la lee. Le cuento un secreto. Recién convertido, mi primer día de convertido, que fue el 30 ya de diciembre del 95. Yo volví a casa de la noche que le conté, donde me encontré con el Señor, o Él se encontró conmigo. Y cuando volví a casa, la primera gran acción, o el primer gran cambio que ocurrió aquí adentro, no fue lo mal hablado. De cada 4 palabras, 3 eran vulgaridad y una era más o menos. Así hablaba. Lo primero que se me convirtió no fue la vista, que hay que seguir cuidando y seguir educando toda la vida. Lo primero que se me convirtió no fueron los malos deseos pecaminos. Ahí estaban toditicos conmigo en el cuarto. Lo primero que se me convirtió no fue la idolatría del baile que tenía yo, que usted conoce la historia. Lo primero que se me convirtió fue que ese día nació un extraño pero maravilloso deseo por conocer al Dios de la Biblia. Busqué en la casa alguna Biblia que existiera. Había una que era de mi mamá, una Biblia verde pequeñita, Reina Valera 60, sin concordancia, no era de estudio. Y comencé a leer, y la pasión se desbordó, y ya yo solo quería conocer a aquel que me formó, qué pensaba, qué decía, cómo cambiaba, por qué murió por mí, qué pedía de mí. Algo cambió, porque primero es la palabra en tu corazón y luego viene el cambio. Nunca es al revés. Debo reconocer que muchas cosas no las entendía. Primero era una Biblia que en el español castellano pues no era el nuestro. Vosotros sabéis, venís, vayáis, y todos crecimos con esa, creo. Todavía leo porque me la aprendí esa.
Luego salieron nuevas versiones, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, Dios habla hoy, etcétera, un poco más entendibles. Pero era tanta la pasión que yo necesitaba leer aunque no entendiera. Llegué a la palabra neófito. Y yo, Señor, yo no quiero ser eso, pero debe ser algo muy feo. Luego llegué a la palabra anatema. En serio yo decía, Ana se llama mi hermana, tema, ¿será que las Ana no temen? En serio. Porque no entendía, no sabía, no tenía un mentor que me acompañara, no tenía un diccionario teológico, ni siquiera un diccionario de Larousse, nada. Pero tenía pasión. Seminario, y ahí estaba Marco en el seminario. Hicieron una marcha para Jesús en ese año. ¿Y quién cree que fue la marcha? 5 días de convertido llevando la marcha. Yo no sé qué era eso, pero aquí hablan de Dios. ¿Cómo terminé yo en el escenario sosteniendo la bandera de Costa Rica? No sé. Pero ahí estaba Metichín, todo contento y todo patriota. Usted no se imagina qué cuadro. Luego vino Luis Santiago en ese tiempo, el que cantaba, porque eres mi dueño, Señor de los cielos. ¿Le recuerda? ¿Quién es de esa época? ¿Qué generación más joven? Yo no sé cómo, pero el tipo dijo, alguien que quiera cantar conmigo. ¿Y quién? ¿Quién? Estaba ahí cantando. Ay, qué cosa, oiga. Por ahí anda el video. Yo con 21 años cantando porque eres mi dueño. Congreso de mujeres. Yo no me quería perder nada. Y ahí iba todo disimulado, ¿verdad? Y ustedes, ¿qué es de mujeres? No estoy esperando a alguien, me decía, y me sentaba. Y cuando hacían llamado de la mujer adúltera, yo soy el adúltero, Señor, sé que soy hombre, pero aquí voy. Mire, había pasión. Y esa hay que cuidarla, porque se seca, se pierde, se apaga. Y muchos de aquí lo comprenden. Recién convertidos eran un llamarón de fuego, ahora para algunos solo queda un humillo. Y hay que volver a echarle carbón a esa llama que usted tenía. ¿Cómo se le echa? Volviendo a la palabra de Dios. Se necesitan al menos 4 buenas actitudes ante la Biblia. Número 1, compromiso. Tomar intencionalmente un tiempo cada día para leer la palabra de Dios. Compromiso. Salmo 1 dice, dichosos los que en la ley del Señor se deleitan de día y de noche. ¿Saben qué es lo más lindo de todo esto? Que ya no hay pretexto. Ya ahora hay explicación de qué es neófito. Ya ahora hay Biblias de estudio que te dicen todo de la A a la Z. Ahora hay Reina Valera 60 de estudio. Ya no hay pretexto. Yo salgo en bici, ayer en la mañana andaba y me encontré en Spotify, porque siempre escuchaba música, pero me encontré ahora Biblias dramatizadas. Digo, ¿qué es esta belleza? Hay una específicamente que te explica el contexto de cada libro. En este libro el apóstol Pablo, que ya más o menos es el año tal, que él tiene como tantos años, le escribe a su hijo espiritual Timoteo, que pudo haber rondado tantos y lo veía como un hijo por esta y esta razón, y te explica los personajes de la Biblia antes de empezar a leerla, te pone en contexto. Y luego comienza a dramatizar. Aparece la voz de un tal Pablo y aparece la hermana tal, y todos aparecen allí. Qué emocionante. 4 horas en bici, 4 horas. Mire, me leyeron todo Hebreos, todo Santiago, Primera de Juan. Yo venía contentísimo. Me subí a la bici pecadorcísimo y me bajé santititico. Mire, porque son esos momentos donde usted se llena de la verdad de Dios, de los principios de Dios, de qué es lo que Dios quiere para su vida. Y eso queda ahí dando vueltas en su mente y en su corazón. Cuando venga el tiempo difícil, el tiempo malo, usted va a poder sacar de su alma las verdades de Dios, que ellas mismas te han de proteger. No hay pretexto. Tenga compromiso. Y esto significa respeto. Lugar adecuado, de preferencia que no sea en la cama acostado leyendo la Biblia, porque ahí quedarás tendido en el camino. Muchos leen la Biblia como pastilla para dormir. Es pecado. Lugar adecuado, actitud adecuada. Llegas con expectativa a leer la Biblia. Y tiempo adecuado. Nunca a la carrera. Dedíquele el tiempo que merece escuchar a Dios. Segunda gran actitud, oración.
Cada vez que usted vaya a leer la palabra, ore: Señor, enséñame a ver lo que no veo y a comprender lo que no comprendo. Y esa oración Dios la responde, siempre. Yo siempre estaré peleado con algunas modas culturales evangélicas, como cuando a la radio llama a alguien pidiendo una palabrita. Nunca voy a entender eso. Hermano, el que está conduciendo el programa: sí, una palabrita, es que necesito que Dios me hable. Yo me imagino al hermano detrás del micrófono haciendo así como en la bola de cristal. Aquí está. Se imagina que le salga: Judas se ahorcó. Se imagina: dame una palabrita. La palabrita que uno da es: lea la Biblia. Lea la Biblia. Hoy hay tanta cosa, tanto invento. Lea la Biblia, tanto libro de gente que fue al cielo 18 veces, pero que luego se cayó al infierno 10 minutos. Mire, lea la Biblia. No ocupamos revelaciones de lo que hay allá, cuando en el libro especial que Dios nos dejó explica todo lo que hay allá. Pero hay que leer la Biblia con oración, con compromiso. Número 3, con aplicación. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Perdón que lo haga decirlo, pero dígalo por favor. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Cuando usted lea la Biblia, no piense en su abuela ni en la suegra, aunque se lo merezca. Cuando usted lea la Biblia, no piense en los hijos y le manda el versículo. A veces uno: aquí le va Jackie, recibe, háblale, Señor, háblale. Y Dios te está hablando a ti. ¿Qué tiene que ver contigo lo que estás escuchando? Y número 4, acción. ¿Qué debo hacer en adelante? La Biblia dice: chismes no, chismeo yo, pues cortarlos. No vivas a lo loco como quien no tiene a Dios. Entonces tengo que hacer algo al respecto. Ayude a los necesitados. Me toca hacer algo al respecto. Ya bien lo dice Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Si no, nos volvemos en oidores olvidadizos. Voy terminando. El rey Josías, rey de Judá, fue uno de los pocos reyes que hizo lo bueno delante de Dios. Comenzó a reinar a la edad de Tiago. Tiago tiene 9, él comenzó a los 8. Mataron a su papá y al hombre lo pusieron, al muchacho, al niño lo pusieron a reinar. Reinó 31 años más o menos. Lo cierto es que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, pero algo ocurrió. Cuando él cumplió 18 años de reinado, apareció en el templo el libro de la ley perdido. ¿Hace cuántos años no se leía ese libro allí en el templo? Andaba perdido, extraviado. Lo encuentran, se lo llevan a él. Él comienza a leer aquello que Dios les había dejado y se asusta, clama, pide perdón, llora y le dice a Dios: ¿cómo es posible que en este palacio, que en este pueblo, tu palabra no se lea? Perdónanos, Señor. Y esto es lo que hace en Segunda de Reyes 23:2. Acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas, en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, el rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó su pacto y se comprometió a seguir al Señor y cumplir sus enseñanzas. Hoy se necesitan papás, mamás que encuentren el libro en casa y lo vuelvan a leer a la familia. Hoy se necesitan hijos que tienen papás que no están leyendo el libro en casa, que les muestren a sus padres por dónde es el camino. Porque cada vez que la voz de Dios llega a los hogares, los milagros de Dios vuelven a ese hogar. Porque la palabra de Dios es poder para cambiar historias. Voy por aquí y en este punto le pregunto: ¿ese libro está perdido en su casa? O peor aún,
abierto por ahí en la sala con el Salmo 91, con una Biblia tamaño fariseo. A mí me decían, es que la ponemos allí para que espante las malas vibras, para que nos libre del mal. Bueno, si entra un ladrón y usted le da con ese tamaño de Biblia, posiblemente el mal se desaparezca de su casa. Pero así no funciona abriéndola en la sala, funciona abriéndola en el corazón. Ahí es donde funciona. Ese es un libro no más de páginas escritas. Cuando entra el corazón se transforma en vida para su vida. ¿Está perdido ese libro en casa? Es el momento de recuperarlo. Y le estoy hablando a alguien que tiene que volver a casa a decir: Señor del cielo, así como dijo Josías, ¿cómo es posible que mi responsabilidad suprema no la esté llevando adelante? Y renovaron el pacto con Dios. Jeremías 15:16: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Eran mi gozo y la alegría de mi corazón. A Josué Dios le manda en Josué 1:8: recita siempre el libro de la ley y medita de día y de noche en él. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Igual con Josafat. Finalizo diciéndole que Jesús fue lo que nos dijo que hiciéramos también. Mateo 22:29. Jesús contesta: ustedes andan equivocados. Como desconocen las escrituras, desconocen el poder de Dios. ¿Qué cosa grave? Quien desconoce lo que ha dicho Él en su palabra, termina perdiendo el poder de Dios en su vida. Juan 15, y termino diciendo lo que Jesús dijo. 15 verso 4: permanezcan en mí, y Jesús promete, y yo permaneceré en ustedes. Juan 15:5: el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Jesús promete que aquel que pasa pegado a su palabra será fructífero en todo lo que haga. Verso 6: el que no permanece en mí es desechado, se seca como las ramas se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Jesús asegura que una vida seca, vacía, es una vida sin su palabra. Verso 7: si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran que se les concederá. ¿Cuántos dicen amén? Ok, aclaro. A los 15 años leí ese versículo y pedí una moto de carreras. No una moto, una moto. Y le reclamaba a Dios: tú dices pidan lo que quieran, y lo que yo quiero es una moto. Parezco un predicador materialista. Yo quiero un Rolls Royce porque soy el hijo del gran rey, aleluya. Más perdido que Adán buscándose el ombligo. Mire, lo cierto es que es increíble. No es una petición caprichosa. No tiene que ver con pida lo que usted se le antoje, porque no tiene que ver con eso. Hay un versículo que lo pone en contexto y está ahí mismo en Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan. Primero leo su palabra, vivo su palabra, y eso me hace dar un fruto. El fruto es fruto de santidad, fruto de justicia, fruto de salvación. Cuando Dios encuentra a un cristiano dando fruto de santidad en su vida, siendo justo con todos y además salvando personas en el nombre del Señor, ese está capacitado para pedir, porque pedirá conforme a la voluntad de Dios. No andará pidiendo caprichos. Su vida girará en torno a la voluntad de Dios. Es diferente. Dos más. Verso 11: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa, el gozo pleno. Y claramente una de mis favoritas, 14, verso 14: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.
Ya no los llamaré más siervos, sino amigos. ¿Cuántas bendiciones por escuchar la palabra de Dios? Pero ojo, también hay maldiciones por rechazarla. Proverbios 28, verso 9: el que aparta su oído para no escuchar mis palabras, también su oración me es abominable. Otra versión dice: si tú no me quieres escuchar, ¿por qué yo debo escucharte? Y eso me pone a pensar que hay momentos en nuestras vidas donde queremos lo mejor de Dios, pero que Él no nos diga nada. Quiero que me bendigas, quiero que hagas conmigo, quiero que me prosperes, y cuando Dios va a hablar, ahorita estoy ocupado, y en otra pasadita con mucho gusto. Ahora en el Congreso hicimos varias obras de teatro. Bueno, hicieron los muchachos de teatro, buenísimas, por cierto. En una de ellas, un muchacho nos representa a usted y a mí, a los servidores de una iglesia, alguien. Él está en un pollito de un parque sentado, trabajando, haciendo cosas para la iglesia, y llega Jesús y se sienta a su lado y le dice: hola, ¿cómo estás? Y le, hola. Y él sigue ocupado. Jesús le dice: hace mucho tiempo que no hablamos. Y el muchacho le dice: sí, yo sé, pero es que estoy ocupado. Él es consciente que es Jesús. Él sabe que Jesús le está haciendo una demanda, pero él está ocupado. Sí, te veo muy ocupado en mis cosas, pero no conmigo. Y el muchacho dice: ¿cómo que no? Ve, hasta cosas tuyas posteo en mi Facebook. No se trata de que postees cosas, se trata de que me conozcas. Ay, vea, Señor, vea, yo los lunes te sirvo en no sé cuánto, los martes tengo en la universidad y además trabajo. Y comienza a buscar todas las justificaciones. No hay justificaciones. O estás frío o no. No hay. Y la responsabilidad es nuestra. La obra por demás es muy linda, pero nos deja una lección. Y la lección es: busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Porque le decía a los músicos la vez pasada, a los que cantan, cuando ministren, ministren con autoridad. Digan verdad de Dios al pueblo. Y usted se da cuenta cuál ministro no es. No tiene nada que decir. ¿Cuántos vinieron hoy? Pregunta. ¿Se imagina que alguien de abajo le responda: yo no vine? Es que hasta preguntas raras. ¿Cuántos trajeron sus manos? Y alguien les dice: las mías las dejé en la casa. Es que a veces hay preguntas solo como para rellenar. Yo no sé a lo que usted ha venido, pero yo he venido a alabar a Dios. Por supuesto, todos venimos a alabar a Dios. Deje pelear con la gente y comience a alabarlo. Hay momentos donde estamos secos y ni siquiera sabemos qué decir. Y nos pasa a todos, porque hay etapas de entrega a Dios. Y siendo honestos, hay etapas también de bajonazos. Pero que sea una etapa, no una vida. La diferencia entre una etapa y una vida es todo. En una etapa, usted alguna vez que no leyó la Biblia, que se sintió triste, esto pasa a todos, a mí me pasa. Pero vivir una vida desconectado de su palabra, eso te arranca las bendiciones del cielo. Hay una canción muy linda que quisiera que el grupo cante. Es de Danilo Montero, es del Salmo 119 y es de 1995 o 96 o por ahí, para que sepa, alguno la conocerá. Quisiera que la escuche. No es una canción para llorar, pero sí es una canción para pensar cómo alguien ama la palabra así. Quiero algún día cantarla porque amo la palabra de Dios así. Escúchela, por favor. Tu palabra he guardado, Señor, para no pecar contra ti. Te buscaré de corazón para vivir en santidad, meditando cada día en tu ley. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra he guardado, Señor.
promesas vida me da. Nunca me desviaré, siempre obedeceré. En tus mandamientos me deleitaré. Tu palabra he guardado, Señor. 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 Tu palabra alumbra mi camino, es luz que me da dirección. Tu palabra alumbra mi camino. Lámpara es a mis pies, a mis pies. Tus dichos me hacen cantar, tus juicios consuelo me son. Tus sendas consideraré, mi alabanza te daré, pues tus testimonios permanecerán. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra he guardado. Esa canción la escuché yo hace 20 y tantos. Y me habla de una persona, salmista, que ama agradar a Dios, que su mayor anhelo en esta tierra es agradar a Dios. Me habla de alguien que entiende que solo en la palabra encuentra plenitud. Me habla de alguien que comprende la única forma de hacerlo bien es pegado a lo que Dios nos dijo. Entonces yo decía algún día, tenemos que cantarla porque es lo que vivimos. Había una canción de Marcos Witt que decía: temprano yo te buscaré. Y esa es una canción que mucha gente canta, pero no se levantan temprano, porque a veces solo repetimos la canción. Pero qué lindo poder decir: tu palabra he guardado, Señor, para no pecar contra ti. Te buscaré de corazón para vivir en santidad, meditando cada día en lo que me has dicho.